¿Me podrían indicar si se ven las diapositivas, por favor? Bien, muchas gracias. Ya para el día de hoy tenemos como tema el proceso de producción del hierro y del acero. Entonces vamos a ver acá primero, a manera de introducción, un diagrama de bloques que va a mostrar el proceso que se va a desarrollar tanto para el hierro como para el acero. Entonces, tenemos primero la introducción de las tres materias primas fundamentales para este proceso, que va a ser el mineral de hierro, el coque y la piedra caliza. Estas tres materias primas tienen la característica de que son de tipo mineral, los tres. Entonces, los tres van a ser explotados de diferentes minas, yacimientos o canteras propias de su naturaleza. Entonces, estos van a tener que ser extraídos de diversas fuentes, como lo había mencionado, y van a ser transportados a continuación, los tres en diferentes medios adecuados. Primero, para lo que es el mineral del hierro, vamos a tener tres operaciones fundamentales que van a ser, operaciones de preparación, que van a ser el lavado, el quebrado y el cribado. El lavado va a ser directamente para poder eliminar todas las impurezas superficiales que tengan estos minerales de hierro. El quebrado va a ser para poder fragmentar en piezas que puedan ser manejables al inicio de la operación, del proceso en realidad, de la primera operación del proceso. Y el cribado va a ser para poder homogeneizar el tamaño, para que pueda ingresar a la primera operación del proceso también. En cuanto al mineral de coque, tenemos dos operaciones de preparación, que van a ser el refinado y el calentado. El refinado va a ser una operación de preparación, donde vamos a estar eliminando de igual modo impurezas, pero de un modo mucho más específico, ya que el coque tiene obviamente gran contenido de carbón y por ello debe tener un tratamiento especial. Y el calentado para poder lograr que esté en condiciones óptimas físicas para ingresar a la primera operación. La piedra caliza, de igual modo, va a tener tres operaciones de preparación que van a ser el lavado, cribado y quebrado, que se van a desarrollar del mismo modo que el mineral del hierro. Estas tres materias primas van a ser ingresadas a un alto horno, donde con una inyección adecuada de volumen de aire, vamos a poder obtener lo que es el arrabio, que va a ser propiamente el mineral de hierro fundido, conjuntamente con una cantidad de escoria que puede ser utilizada en otros procesos o finalmente enviada para otros usos en realidad, pero dentro de lo que es este proceso de producción del hierro y también la siderurgia, no es utilizada. Luego, hasta este punto de la obtención del arrabio, tenemos lo que es ya la obtención del hierro, que puede ser utilizado para sus diversas aplicaciones industriales. Si deseamos ya obtener lo que es el acero, va a ser necesaria la adición de una cantidad adecuada de lo que es la chatarra, que va a ser prácticamente materiales metálicos de diversa naturaleza que también contienen una proporción de hierro y otras características que lo vamos a ver a continuación, que van a poder hacer posible que podamos obtener el acero finalmente. Entonces, a grandes rasgos, ese es el proceso que lo vamos a ver detalladamente a continuación. Bien, entonces, primero, realizando un análisis de lo que es el inicio el inicio del proceso, vamos a ver que la producción del hierro y del acero va a comenzar con las menas de hierro. A ver, ahí haciendo una aclaración. Mena va a ser el mineral tal como se extrae del yacimiento antes de limpiarlo, es decir, va a ser el mineral propiamente extraído de la mina, cantera o yacimiento. Bien, y bueno, otros materiales requeridos. La mena principal usada para la producción de hierro, en nuestro medio, va a ser la hematita, que se ve ahí la fórmula, que en realidad es el óxido férrico.
Otras menas también utilizadas son la magnetita, la siderita y la limonita. Las menas de hierro van a contener entre un 50 a un 70% de contenido de hierro, dependiendo de la concentración. La hematita contiene aproximadamente un 70% de hierro y además es la que existe en gran abundancia en nuestro país. Entonces, por ello se utiliza, pero vamos a ver más adelante que en nuestro país actualmente no se produce lo que es el hierro y el acero. Este es importado de otros países, pero este mineral que es materia prima para la producción del hierro y el acero es exportado a diferentes países para su producción como tal. Ahora vamos a ver la siguiente materia prima, que es el coque, que este es un combustible con alto contenido de carbono, producido por el calentamiento del carbón bituminoso en una atmósfera con bajo contenido de oxígeno durante varias horas, seguido de una aspersión de agua en torres especiales de enfriamiento. El coque va a desempeñar dos funciones fundamentales dentro del proceso de reducción del hierro. Primero va a ser un combustible que va a proporcionar calor para la reacción química, para las diferentes reacciones químicas en realidad que se desarrollan dentro del proceso. Y dos, la siguiente función es producir monóxido de carbono para reducir las menas de hierro. Y ahora veamos la última materia prima, que es la piedra caliza. Esta es una roca que contiene altas proporciones de carbonato de calcio. La piedra caliza se va a utilizar en el proceso como un fundente que va a reaccionar con las impurezas presentes en las menas de hierro y las va a remover del hierro fundido a manera de escoria. Ahora vamos a ver el proceso de producción como tal. Primero tenemos que para producir hierro vamos a utilizar un altorno. La alimentación va a realizarse por la parte superior, donde se va a cargar capas alternadas de coque, piedra caliza y mineral de menas de hierro. Este alto horno va a ser virtualmente una planta química que va a reducir continuamente el hierro del mineral. Químicamente desprende el oxígeno del óxido de hierro existente en el mineral para liberar el hierro. Está formado por un recipiente cilíndrico de acero formado por un material no metálico y resistente al calor, como ladrillos refractarios y placas refrigerantes. Vamos a ver que la estructura del alto horno es bastante compleja. El diámetro del cilindro que va a formar parte del alto horno va a tener una dimensión de entre 9 y 15 metros, que disminuye de arriba hacia abajo y tiene una altura total máxima de 40 metros. Vamos a ver que es bastante grande. La parte inferior del horno va a estar dotada de varias aberturas tubulares llamadas toberas, donde se fuerza el paso del aire. Cerca del fondo se va a encontrar un orificio por el que va a fluir el arrabio o el hierro que se está obteniendo del proceso cuando se vacía el alto horno. Encima de este orificio va a haber otro orificio de un tamaño un poco mayor por donde se va a retirar la escoria que se está obteniendo de este proceso. La parte superior del horno va a contener respiraderos para los gases de escape y un par de tolvas redondas cerradas por válvulas en forma de campana por las que se va a introducir las cargas al horno de lo que es el coque, el mineral de hierro y la piedra caliza. Desde la parte baja de la cámara se va a inyectar por las toberas corrientes de gases y aire, principalmente precalentados a 900 grados centígrados a gran velocidad para realizar la combustión y la reducción del hierro en el horno, efectuándose la combustión completa del coque que adquiere temperaturas máximas de entre 1700 a 1800 grados centígrados. Los gases calientes, en este caso que van a ser el monóxido de carbono, el hidrógeno, el dióxido de carbono, agua, también en forma gaseosa, el nitrógeno, oxígeno y los gases van a realizar una combustión del coque conforme que pasan hacia arriba del horno a través de la carga de materiales. El monóxido de carbono se suministra como un gas caliente, pero también se forma adicionalmente por la combustión del coque. El gas monóxido de carbono tiene un efecto reductor sobre las menas de hierro.
Entonces vamos a ver acá una ilustración de lo que es el alto horno y los diferentes elementos que lo componen. Podemos ver allá, como habíamos visto, que va a tener una altura de aproximadamente 40 metros, donde vamos a poder ver tolvas en la parte superior por donde se va a introducir las diferentes materias primas. Y en la parte inferior, lo más importante, donde vamos a estar obteniendo el arrabio, es decir, el hierro fundido y la escoria. Y bueno, ahí podemos ver los diferentes elementos para poder ingresar también el aire caliente y algunos gases también que se van a estar introduciendo para realizar la combustión. Y ahí se puede ver la estructura, básicamente. Entonces ahora vamos a ver algo de las reacciones que se van a producir en este proceso. Entonces vamos a partir de la utilización de lo que es la hematita o el óxido férrico, como lo había dicho. Bueno, la reacción química fundamental va a estar representada en la parte número 1, donde tenemos la hematita, más el dióxido de carbono, que va a producir lo que es el óxido ferroso, más el dióxido de carbono, de igual modo. Este dióxido de carbono va a reaccionar con el coque que vamos a estar introduciendo de igual forma por la parte superior del horno para formar más monóxido de carbono. Y eso se puede ver en la reacción número 2, para finalmente obtener lo que es la reducción final del óxido ferroso al hierro, finalmente, que es lo que deseamos obtener del proceso, que se puede ver en la reacción número 3. El hierro fundido se va a escurrir por la parte inferior del alto horno y se va a acumular en la base. Este hierro fundido de primera fusión, denominado arrabio, se vacía periódicamente en carros cuchara con los cuales se llenan lingoteras, o bien se conducen a mezcladores calientes donde se va a almacenar y se va a mezclar con otros elementos para curarse posteriormente en algún proceso de obtención del acero, que también se denomina refinación del arrabio. Si vamos a obtener lingotes, estos se van a someter a una operación de enfriamiento para convertirse mediante procesos metalúrgicos posteriores en hierro fundido de segunda fusión, hierro dulce, hierro maleable o bien acero. Los altos hornos funcionan de forma continua, es decir, generalmente van a estar funcionando 24 horas al día, debido a la dificultad que se presenta en el alcance en realidad de la temperatura a la cual está operando el alto horno. Podríamos decir que esto va a demandar bastante cantidad de energía, lo que va a representar altos costos. Entonces, por ello, una forma de reducir esos costos que estaríamos incurriendo si se realizaran paros en la producción es realizarlo de forma continua, de igual modo que se hace en el proceso de producción del cemento, como lo habíamos visto en clases anteriores. La materia prima se va a introducir en el alto horno y se divide en un determinado número de pequeñas cargas que se introducen a intervalos de entre 10 y 15 minutos. La escoria que flota sobre el metal fundido se retira una vez cada 2 horas y el arrabio se va a extraer alrededor de 5 veces al día, de acuerdo al volumen del recipiente donde se esté recibiendo el arrabio. La función de la piedra caliza se va a resumir en una ecuación donde vamos a ver que primero se reduce el carbonato de calcio que está presente en la piedra caliza mayoritariamente con la presencia de calor, de una gran cantidad de calor, vamos a obtener lo que es el óxido de calcio más el dióxido de carbono. Entonces vamos a ver que esa va a ser la función principal de lo que es la piedra caliza dentro del proceso de producción. La piedra caliza se combina con el sílice presente en el mineral. La sílice no se funde a la temperatura del horno para formar silicato de calcio de menor punto de fusión. Si no se agregara la caliza, entonces se formaría el silicato de hierro, con lo que se perdería el hierro metálico. Ahí está la importancia de la piedra caliza. La cal se combina con impurezas tales como la sílice, el azufre y el aluminio
para formar silicatos de calcio y aluminio en reacciones que producen una escoria fundida que flota encima del hierro. El arrabio o hierro de primera fusión no se puede utilizar directamente en la industria, ya que tiene características como ser quebradizo debido al alto contenido de impurezas y la poca resistencia que presenta. Entonces, por ello, utilizarlo el hierro nada más así, sin hacer un proceso o algunas operaciones adicionales, no es factible. Entonces vamos a ver acá que para obtener fundiciones se va a dejar solidificar el arrabio y ese se debe volver a fundir en un horno de cubilote, es decir, un horno mucho más pequeño. Para producir el acero, el arrabio líquido se va a mezclar con chatarra y minerales de hierro en un mezclador que se van a enviar a un horno de características muy particulares para producir finalmente lo que es el acero. Los altos hornos tienen capacidades de entre 400 y 1000 toneladas. Se requieren aproximadamente 7 toneladas de materia prima para obtener 1 tonelada de hierro. En la década de los 70 del siglo pasado se introdujo un importante avance en la tecnología de los altos hornos, que es denominada presurización de los altos hornos. Esta permite tener la presión interior del horno a 1.7 atmósferas o un poco más. Esta técnica hace posible una mejor combustión del coque y una mejor producción del hierro. Ahora vamos a ver las etapas, cada una de las etapas de la producción del hierro. Primero tenemos lo que es la prospección y exploración. En esta etapa se va a tener como propósito conocer las diferentes características de los yacimientos, principalmente cuantitativas y cualitativas de los mismos, así como estudiar aspectos técnicos y económicos que van a determinar la factibilidad de su aprovechamiento. Se utilizan herramientas que van desde la exploración de campo y el estudio de los mantos por medio de perforaciones, hasta información obtenible a través de aerografías y satélites. Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer se podría decir, identificar los lugares donde vamos a obtener las menas de hierro, el mineral del coque y también la piedra caliza. Luego vamos a ver lo que es la voladura de la mina. Si ya hemos identificado de dónde vamos a obtener la diferente materia prima, la siguiente etapa va a ser realizar la extracción de estos minerales. Para la extracción del hierro en los yacimientos se va a iniciar con perforaciones para las voladuras. Esas perforaciones donde se va a introducir diferentes materiales explosivos que van a permitir realizar, fragmentar estos yacimientos para poder extraer los minerales. Para esta operación se cuentan con taladros eléctricos rotativos que pueden perforar con diámetros de 31 a 38 centímetros y profundidades de hasta 18 metros, lo que permite construir bancos de explotación de hasta 15 metros de altura. El número de perforaciones en el área mineralizada va a depender del tonelaje que se quiera producir. El explosivo que va a ser utilizado de manera principal va a ser el nitrato de aluminio mezclado con una proporción de gasoil. Bien, una vez ya hayamos extraído lo que es los minerales, se va a proceder a realizar el envío del mineral a la planta de procesamiento. Una vez se tenga el mineral fracturado por efecto de la voladura, es removido con ayuda de palas eléctricas. Para el acarreo del mineral hasta los trenes de transporte se van a utilizar camiones de entre 90 y 160 toneladas. En la formación de trenes se va a verificar la secuencia de corte de vagones por cada tren para el traslado del mineral a la planta de procesamiento. Los trenes van a ser remolcados por locomotoras a diésel o eléctricas. Pues acá tenemos una imagen que va a mostrar las etapas en esta parte de la explotación. Tenemos primero la perforación, primero la identificación, la perforación, la extracción, el carguillo y el transporte.
Luego vamos a ver lo que es el vaciado del mineral. Al llegar el mineral a la planta de procesamiento, los trenes son seleccionados en grupos de acuerdo a los requerimientos de las pilas de mineral a homogeneizar. La operación de vaciado consiste en desalojar el mineral de los vagones y ubicarlo en la entrada del sector de trituración primaria. Esta trituración primaria va a ser una trituración donde vamos a realizar una fragmentación no muy significativa. Es decir, que los trozos de mineral que estamos obteniendo van a tener tamaños grandes. El volteo de un corte generalmente va a presentar una duración de entre 30 a 40 minutos si se opera en condiciones óptimas. Bien, ahora vamos a ver lo que es la operación de las operaciones que se van a realizar sobre el mineral de hierro. El mineral de hierro se puede cargar directamente a los altos hornos o se puede requerir un proceso de paletización para ser utilizado en la producción del acero. Esto de acuerdo a la calidad que se esté buscando y al tipo de acero que estemos deseando producir. Es importante destacar que si el mineral posee bajo contenido de impurezas, principalmente fósforo y azufre, puede ser utilizado mediante una carga directa al alto horno, requiriendo solo tratamientos de molienda y concentración previo. Si el contenido de impurezas va a ser relativamente alto, se debe realizar también la molienda y concentración, pero adicionalmente va a requerir un proceso químico denominado paletización, donde se van a reducir significativamente las impurezas que están presentes en estos minerales de hierro. La siguiente operación a realizarse va a ser la trituración y molienda. La trituración se va a realizar con el objetivo de reducir el tamaño de los minerales. Se hace en seco, en máquinas llamadas trituradoras, que pueden ser de mandíbulas o giratorias. La molienda se va a realizar en molinos rotatorios. La diferencia de un proceso a otro va a ser el tamaño de los minerales obtenidos. En la molienda vamos a estar obteniendo minerales con partículas mucho más pequeñas, ya que en la trituración van a ser fragmentos mucho más grandes. La clasificación. Esta es la separación del material obtenido en los procesos anteriores por tamaños similares. Se utilizan diversos instrumentos y procedimientos, de los cuales vamos a ver los tres fundamentales, que son primero la criba, donde se separa el material por tamaño. Por una parte, los que pasan por la malla y los que no pasan. El tamiz, que es una criba fina que se va a utilizar para obtener partículas mucho más pequeñas y homogéneas. Y finalmente la clasificación hidrodinámica, que se basa en el principio de que un líquido donde se introducen las partículas de mineral obtenido en los procesos anteriores, por efecto de las diferencias de velocidades de caída, de forma que las de mayor densidad van a quedar en las capas inferiores y las de menor en las capas superiores. Y es una forma de poder realizar la clasificación de las partículas. Luego nos sigue lo que es la concentración. En esta operación se va a separar la mena de la ganga. La mena va a ser el mineral, como ya lo habíamos visto, extraído de los diferentes yacimientos, y la ganga va a ser el mineral propiamente. Los procedimientos van a ser la flotación, donde se separan las partículas de materiales diferentes, haciendo que las de uno de ellos flote sobre un líquido y las demás estén sumergidas en él. Y también tenemos lo que es la separación magnética, donde un material con propiedades magnéticas se puede separar de la ganga aplicando al conjunto un campo magnético. Veamos ahora lo que es el briquetado. Se va a suministrar una esponja de hierro granular a la prensa de rodillos a una temperatura de entre 600 a 850 grados centígrados para moldear en forma de briquetas calientes. Se produce una estructura de tira de esponja de hierro que contiene las briquetas calientes formadas, las cuales se colocan a una distancia específica entre sí para que no se junten.
Al desintegrar la estructura de tira, las briquetas calientes se separan entre sí de manera que se obtienen fragmentos de la estructura de tira. Las briquetas calientes y por lo menos parte de los fragmentos se van a enfriar a temperaturas en un intervalo de los 20 hasta los 400 grados centígrados, y las briquetas enfriadas y fragmentos se van a hacer pasar a través de un tambor rotatorio para que finalmente ya se obtengan las briquetas. En esta parte, el objetivo principal del briquetado va a ser obtener las briquetas, que son en realidad piezas con dimensiones homogéneas. Entonces, ese es el principal objetivo. Vamos a ver lo que es la paletización del hierro. Si el mineral va a contener un alto contenido de impurezas, se va a realizar la molienda y la concentración, pero además este proceso químico de paletización para eliminar las impurezas presentes, que generalmente van a darse para, esta operación va a darse para si lo que estamos viendo va a ser un proceso de producción del acero. Acá podemos ver mediante diagramas lo que son las diferentes etapas de producción. Primero lo que es la molienda y concentración. Podemos ver ahí la extracción, el transporte, el acopio, la introducción al molino, las diferentes operaciones que vimos para realizar la clasificación, el briquetado y todo aquello, y la paletización. Acá vemos más específicamente lo que es la paletización y el endurecimiento térmico del hierro. Podemos ver acá cómo primero tenemos lo que es el concentrado, el uso de los agitadores, los filtros, el mezclador. La operación de paletizado en sí tiene todas estas operaciones, donde las vamos a finalmente, o sea, el producto obtenido va a ser pasado a lo que es un horno giratorio, y finalmente el enfriamiento térmico que se le va a dar para obtener ya las piezas de hierro que pueden ser utilizadas en diferentes, o sea, ya propiamente como sea el hierro, o mayoritariamente como va a ser el acero, ya que vimos que el hierro en sí no tiene gran aplicabilidad industrial, y el acero tiene mucho más aplicación industrial y mucho más beneficios económicos si es que se va a producir el acero. Eso lo vamos a ver dentro de lo que es el proceso de producción siderúrgico. Así se denomina cuando vamos a estar hablando de lo que es el acero, producción del acero. También va a ser denominado refinación del arrabio. En el alto horno, el oxígeno que va a ser removido del mineral por acción del monóxido de carbono gaseoso, el cual se combinó con átomos de oxígeno en el mineral para terminar como dióxido de carbono gaseoso. El oxígeno se empleará para remover el exceso de carbono del arrabio a alta temperatura. Los altos hornos, alta temperatura, los átomos de carbono disueltos en el hierro fundido se van a combinar con el oxígeno para producir monóxido de carbono gaseoso, y de este modo remover el carbono mediante el proceso de oxidación. Vamos a ver la primera etapa, donde tenemos lo que ya habíamos visto en las anteriores diapositivas, la producción de lo que es el hierro fundido o arrabio. Vamos a tener de igual modo la materia prima, que va a ser el mineral de hierro, la piedra caliza y el coque, que va a ser en este caso el portador de carbono, el alto horno, y finalmente ahí vamos a estar obteniendo lo que es el hierro fundido en esta primera etapa. Pasando a la siguiente etapa, ya tenemos lo que es la producción del hierro propiamente, donde vamos a estar incorporando lo que es la chatarra. La chatarra en presencia de oxígeno, utilizando un horno que va a contener un funcionamiento basado en lo que es un convertidor al oxígeno. Vamos a obtener lo que es el acero. Entonces tenemos ya el acero, y a este acero que estamos obteniendo le podemos dar diferentes utilidades finales, y esto lo vamos a ver en la tercera etapa.
que se denomina formado de hierro. En acá se puede obtener láminas de hierro, varas de hierro y diferentes también piezas que pueden ser de acero, que van a ser finalmente comercializados en el mercado y van a ser materia prima para diferentes otros productos, como ser tal vez instrumentos médicos que son de acero, muchas veces acero inoxidable y demás. Entonces vamos a ver ahora cómo se clasifica el acero. Tenemos primero los aceros al carbono. El 90% de los aceros pertenecen a esta clasificación. Estos aceros contienen una cantidad variable de carbono, menos de un 1.65 de magnesio, un 0,6 de silicio y un 0,6 de cobre. Podemos ver ahí las barras que se obtienen de este tipo de acero al carbono. Veamos ahora lo que es el acero de baja aleación ultra resistente. Estos aceros son más baratos que los aceros convencionales debido a que contienen menor cantidad de materiales costosos de aleación. Sin embargo, se les da un tratamiento especial que hace que su resistencia sea mucho mayor que la del acero al carbono. Este material se va a emplear para la fabricación de vagones porque suele ser mucho más resistente. Sus paredes son más delgadas, por lo que su capacidad de carga es menor. Al pesar menos, también se puede cargar con un mayor peso. También se emplea para la fabricación de estructuras de edificios debido a su alta resistencia. Tenemos también lo que son los aceros inoxidables. Estos van a contener cromo, níquel y otros elementos de aleación que los mantienen brillantes y resistentes a la oxidación. Algunos son duros y otros muy resistentes, manteniendo esa resistencia durante mucho tiempo a temperaturas extremas. Se emplean para tuberías, depósitos de petróleo y productos químicos por su resistencia a la oxidación y para la fabricación de instrumentos quirúrgicos o sustitución de huesos que son implantados en partes del cuerpo porque resiste a la acción de los fluidos corporales que generalmente, como ya lo sabemos, contienen gran cantidad de agua y estos tipos de acero tienen una alta resistencia a la oxidación. Tenemos ahora los aceros de herramientas. Estos contienen el wolframio, molibdeno y otros elementos de aleación que le proporcionan una alta resistencia, dureza y durabilidad. Se emplean para fabricar otros tipos de herramientas, de cabezales de corte y moldeado de máquinas, como se puede ver ahí. Esto debido a su alta durabilidad que presenta. Bien, algo importante que hay que mencionar es que como hemos visto, esos son los tipos de acero más utilizados en la industria, pero existen otros más. Pero el tipo de acero que vayamos a obtener de un proceso va a depender del tipo de chatarra que estemos utilizando. Existen diferentes tipos con concentraciones de diferentes tipos de elementos, que en estos casos que también es hierro, puede ser otros elementos como níquel, como lo estamos viendo acá, que van a ser dotados al proceso a partir de lo que es la chatarra. Entonces, de ello va a depender el tipo de acero que estemos obteniendo. Y finalmente veamos la producción de hierro y acero que se da en Bolivia. Actualmente no existe producción, como lo había mencionado, de ninguno de esos dos productos, pero existe un proyecto que actualmente ya está en la fase de revisión de la primera operación que se va a realizar. Ya está ya en pocos meses, esperemos, ya va a empezar a operar. Y se denomina la planta de producción siderúrgica Las Lomas, que tiene su sede en Buenavista, Santa Cruz, y cuya capacidad de producción va a ser de 200,000 toneladas de acero al año. Actualmente esta planta no está produciendo hierro ni acero, pero lo que está haciendo es realizar operaciones de formación, como lo habíamos dicho, tal vez láminas, barras y todo aquello. Pero producción primaria como tal, no todavía. Pero esperemos que ya
que ya pueda ser una realidad, ya que este proceso de producción del hierro y el acero es uno de los principales a nivel mundial. Entonces, haría que nuestro país tenga mucho más crecimiento industrial. No sé si alguien tiene alguna consulta o algo que acotar a la clase del día de hoy. Bien, entonces les paso las diapositivas en unos instantes para que lo puedan revisar. Y la próxima semana estaríamos teniendo nuestra última clase, donde vamos a ver el tema de ingeniería inversa. Y ahí terminaríamos todo el plan que estaba dispuesto para la asignatura en la parte de auxiliatura. Bien, entonces hasta la próxima semana. Sí. Adelante. Este día, martes, vamos a dar nuestro examen final. Le quería preguntar si es que no tenía exámenes pasados, o sea, que nos podría pasar. En realidad, esto de los exámenes con el ingeniero, como ya les había mencionado, para el primer y segundo parcial, bueno, el ingeniero lo va a desarrollar él, o sea, yo creo que en estos días lo está desarrollando. Y exámenes pasados, no, la verdad no cuento con exámenes pasados. Lo que hacíamos cuando las clases eran presenciales era básicamente como siempre, el ingeniero elaboraba preguntas tanto para el primer y el segundo y el examen final, siempre colocaba preguntas en base a lo que él desarrollaba en clases. Es por eso que siempre les recalco que tomen nota de todas las cosas que el ingeniero les explica en clases, ya sean conceptos, no sé si ven algunas otras cosas con el ingeniero y el ingeniero les presta mayor énfasis, pues siempre tomen nota de aquello, porque en base a eso lo elaboran los exámenes, la verdad. Y generalmente los exámenes finales tienen esa cualidad de que van a contener todo el avance que el ingeniero les ha dado. En el transcurso de esos días, igual me comentó un compañero de la clase que sí, el ingeniero les comentó que tal vez ingresen ejercicios que vimos ahorita en la auxiliatura. Entonces yo les recomendé, ¿verdad?, para el segundo parcial, los ejercicios más sencillos que vimos, no los más extensos, porque pues el ingeniero les va a dar, yo creo, un tiempo bastante limitado. Entonces igual me mencionó una vez el ingeniero que él quiere colocar ejercicios que sean de fácil resolución, pero que obviamente tengan un grado de dificultad adecuado, ¿no?, para que puedan desarrollarlo, pero que no sean muy largos. Entonces yo les recomiendo que repasen esos ejercicios nuevamente y más que nada lo que el ingeniero les ha explicado, porque eso es lo que yo conozco, la verdad. La vez que yo cursé la materia, el ingeniero del examen final, de igual modo, preguntó como el primero y el segundo parcial, o sea, pero ya de todo lo que avanzamos en el semestre, o sea, preguntas así abiertas de, no sé, desarrolle tal concepto, y sí, también un ejercicio de auxiliatura también ingresó. Entonces, por eso sería importante eso. Y básicamente es eso, pero no les podría, bueno, disculpen eso que no les pueda proporcionar porque no cuento, la verdad. Aquella vez igual intentamos, pero no hay, porque el ingeniero siempre lo elabora para cada semestre, o sea, algo que surja, digamos, de su iniciativa del ingeniero. Entonces, eso, si han asistido a las clases del ingeniero, tienen apuntes, de todo lo que desarrolló, no creo que tengan ningún problema, la verdad. Y bueno, algo más que les puedo decir es que tal vez el primer y el segundo parcial no les ha ido muy bien a muchos, porque eso pasó en el semestre que yo cursé. No les fue muy bien en las notas. Bueno, no nos fue, en realidad me incluyo. Pero finalmente sí asistieron a todas las clases y bueno, formaron parte de todas las actividades de exposición, proyectos, todo aquello con el ingeniero. Van a aprobar sin ningún problema, la verdad, yo les garantizaría, porque el ingeniero siempre ve eso, tal vez en los exámenes, bueno, eso decía, ¿no?, el ingeniero, no sé si les ha comentado, que para él tal vez el examen no es el resultado de los conocimientos que ustedes hayan adquirido en la materia, sino va más allá, o sea, los exámenes es como una formalidad que se le da, ¿no?
pero él valora mucho más su participación, el interés que le pongan en la materia, principalmente en sus clases. Bueno, yo quizás en las clases lo que estoy tratando de hacer es un poquito enriquecer, ¿no?, los conocimientos, o sea, ver algunas cosas que el ingeniero no ve, la parte práctica también y todo aquello, pero el ingeniero valora mucho más eso, así que no se preocupen si no les haya ido bien en el primer y el segundo parcial. Eh, Ese examen final, prepárense con todo con todo en base a lo que vieron con el ingeniero en el semestre. Eso sería mi recomendación fundamental ahorita para la materia. No es como en otras materias que tal vez sí podamos tener algunos exámenes pasados que nos sirvan de referencia. No, el ingeniero yo creo que lo va a ver al final, como qué preguntas incorporar de la parte práctica y la parte teórica. Bueno, él lo verá, porque la verdad, eso justamente, no pude, el ingeniero no me comentó que si realmente va a ingresar ejercicios, pero por si acaso repásenlo. Y básicamente eso. Si sé algo más en el transcurso de estos días, les voy a hacer conocer, o sea, a cualquier cosa que les pueda servir para el examen, que tal vez me dé a conocer el ingeniero en estos días, entonces yo les hago conocer para que se preparen de mejor forma para este examen final. Y bueno, les desearía mucho éxito en este examen final, y si tienen algo en lo que les pueda colaborar, me escriben. Pueden escribir y vemos qué podemos hacer al respecto. Eso sería.